Hola, bueno, mi nombre es Florencia Chercover y un poco en respuesta a la consigna de este trabajo práctico que tiene que ver con un análisis del texto de Kuhn sobre los paradigmas y cómo funcionan en la ciencia, se me ocurrió hacer una pequeña encuesta y preguntarle a algunas personas si conocían el término o el concepto de paradigma y en qué pensaban cuando pensaban en ese concepto. Así que bueno, si les parece, vamos a ver qué dicen. ¿Te resulta familiar el concepto de paradigma? ¿Qué se te viene a la cabeza? Paradigma es como un concepto fijo, lo tengo así, no sé si es exacto. Paradigma es como un concepto que uno tiene como que está fijado, un concepto socialmente fijado. Creo que paradigma tiene que ver con una ideología, con una postura, ¿no? ¿Y qué más? Un criterio de acción, de vida. Cuando uno dice paradigma, es algo, una idea, un concepto sobre algo, ¿no? Sobre una forma de vida por ahí. Paradigma para mí es la forma en que uno ve las cosas, como los lentes a través de los cuales ve cualquier situación, cualquier contexto, en base a las creencias que tiene, que fue formando, ve una situación. Por eso hay cosas que uno ve de una manera y otro ve de la otra, aunque sea lo mismo. Bueno, ahí pudimos ver los testimonios, un poco lo que se me ocurrió cuando surgió la idea de hacer un proyecto audiovisual para análisis del texto de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, era tomar estos testimonios porque personalmente siempre me llamó la atención el concepto de paradigma. Me parece que era un concepto semánticamente bastante complejo y contundente, y me generaba curiosidad saber qué podían llegar a decir personas que no están abocadas al análisis científico. Y ahí me llamó la atención que, bueno, lo que surgió fueron definiciones que tienen que ver con que un paradigma tiene que ver con una ideología, con una postura, con un criterio de vida, con un concepto que está fijado, con un concepto sobre una forma de vida, y hasta una de las chicas decía, lo relacionaba textualmente con el concepto de creencias que nosotros ya vimos en el texto de Ortega y Gasset. Así que un poco la exposición de este proyecto, yo no tenía la intención de hacer un análisis puntual de alguno de los capítulos, sino más bien hacer un recorrido sobre los puntos que me resultaban más interesantes de estos 8 primeros capítulos que nos tocaba leer. Así que voy a avanzar con eso. No voy a citar la definición de paradigma, que vi que otros compañeros ya lo han hecho. Sí me interesa la definición que él da como cuerpo de la teoría aceptado, como una opinión única generalmente aceptada, cuando habla de realizaciones científicas, que sí menciona en la definición de paradigma. Y uno de los puntos que me resultaban interesantes tiene que ver con esto de que él dice que se hace difícil poder considerar el desarrollo científico como un proceso de acumulación. A lo largo del texto él lo que va a hacer es hablar sobre cómo es el desarrollo de la ciencia a través del surgimiento de un paradigma. Él dice que hay una primera etapa previa a la consolidación de un paradigma, que tiene características bastante particulares, un periodo de desarrollo de lo que él va a denominar como ciencia normal, y luego de eso, a partir de las dificultades en la contrastación con la realidad, el surgimiento de un nuevo paradigma. Una definición que él va a hacer en la página 34, que me resulta interesante, dice: los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Este compromiso y el consentimiento aparente que provocan son requisitos previos para la ciencia normal, es decir, para la génesis y la continuación de una tradición particular de la investigación científica. Acá lo que nosotros vemos es que el paradigma, además de brindar
un marco teórico para el desarrollo de la ciencia, lo que hace es brindar un conjunto de reglas metodológicas para el desarrollo científico de ese campo en particular. Y otra de las cosas que me resultan interesantes, que lo va a decir en la página 44, tiene que ver con cuáles son los requisitos para que se consolide un paradigma. Y ahí lo que va a decir es que para ser aceptado como paradigma, una teoría debe parecer mejor que sus competidoras, pero no necesita explicar, y en efecto nunca lo hace, todos los hechos que se puedan confrontar con ella. Esta cita me resultaba interesante porque ahí, por un lado se ve que queda un resquicio para el surgimiento de un nuevo paradigma, con esto de que no necesita explicar y que no resuelve todos los problemas de un campo científico. Y por otro lado, también me resulta interesante porque abre, acá podemos avanzar en lo que él va a definir como lo que es el desarrollo de la investigación normal. Él lo que va a decir es que durante el periodo de ciencia normal, de investigación normal, los científicos a lo que se dedican es básicamente a la resolución de enigmas, que son los problemas de la ciencia normal. Y él va a decir que en este momento del desarrollo científico parece progresar rápidamente. Va a decir, una de las razones por las cuales la ciencia normal parece progresar tan rápidamente es que quienes la practican se concentran en problemas que solo su propia falta de ingenio podría impedirles resolver. En este sentido, yo lo que entiendo es que durante este periodo básicamente no se abordan problemas que desafíen el paradigma. Avanzando un poco en el texto, él va a definir a qué se refiere cuando habla de anomalías, y justamente lo que va a decir es que una anomalía es un suceso para el que el investigador no estaba preparado para su paradigma. Una de las cosas que va a mencionar es que las novedades que van surgiendo en el marco de un paradigma surgen dificultosamente, que siempre hay una resistencia frente a esas anomalías o esas novedades que van surgiendo a partir del descubrimiento de anomalías que no se condicen con lo que la teoría dice que debería suceder. Pero una de las cosas que él se va a preguntar es si el surgimiento de cualquier anomalía lleva necesariamente un cambio de paradigma. Y ahí lo que va a responder es que no, justamente. Es que una anomalía reconocida y persistente no siempre provoca una crisis, va a decir en la página 134. Entonces lo que va a decir es que para que una anomalía provoque crisis tiene que ser algo más que una simple anomalía. Y va a dar una definición que para mí es importante en la página 135, que dice: debemos por consiguiente preguntarnos qué es lo que hace que una anomalía parezca merecer un examen de ajuste, y para esta pregunta es probable que no exista una respuesta absolutamente general. Eso me resultó interesante porque básicamente ahí lo que está diciendo es que no hay un desarrollo predeterminado de lo que es la ciencia, cómo se pasa de un paradigma a otro. Y por último, para ir cerrando, en la página 139 va a decir que la transición de un paradigma en crisis a otro nuevo, del que pueda surgir una nueva tradición de ciencia normal, está lejos de ser un proceso de acumulación, al que se lleve por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Es más bien una reconstrucción del campo a partir de nuevos fundamentos, reconstrucción que cambia algunas de las generalizaciones teóricas más elementales del campo. Acá volvemos un poco a lo que decíamos al principio de la dificultad que le encuentra en visualizar el desarrollo de la ciencia como un proceso acumulativo. Y con estas citas me parece que básicamente hice una recorrida por lo que a mí me resultaron los puntos más interesantes del texto de Kuhn. Muchas gracias.